¿La matemática se inventa o se descubre? Esta pregunta, que a simple vista parece bizarra, casi sin sentido, tiene toda una tradición en el universo matemático. Como en tantas otras disciplinas, la biblioteca está dividida entre quienes reivindican el carácter creativo de la matemática y quienes sostienen que todo estaba ahí, en la naturaleza. Todo lo que había que hacer era descubrirlo. Veamos a ambos lados de la biblioteca. Leopold Kronecker fue un matemático alemán del siglo XIX que decía: Dios creó los números enteros, todo lo demás es obra del hombre. Su colega y compatriota Gottlob Frege, unos años después, opinaba distinto y aseguraba: el matemático no puede producir algo arbitrariamente como un geógrafo. Él solo puede descubrir lo que existe y darle un nombre. Para entender qué antigua es esta discusión, vale la pena citar a Platón, que creía que había un mundo de las ideas matemáticas donde podían encontrarse todas estas ideas, desde el círculo y las parábolas hasta los números primos y la función exponencial. De un lado o del otro, creo que es imposible ignorar que, inventando o descubriendo, la matemática es definitivamente una tarea creativa. Usted escuchó hablar de las palabras crecimiento exponencial. Crecimiento exponencial. En realidad, en la vida cotidiana, cuando uno escucha hablar en la radio, en la televisión, cuando lo lee en un diario, uno inmediatamente asocia que algo ha crecido exponencialmente como ha crecido rapidísimo. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es plantearles un problema de manera tal de que se puedan imaginar qué es lo que entendemos los matemáticos por crecimiento exponencial. Supongamos que una compañía necesita desarrollar un cierto trabajo y para eso contrata una consultora que busque dos presupuestos y en función de los dos presupuestos tomar una decisión sobre lo que convendría hacer. Y esto es lo que pasa. El primer presupuesto es de 100.000 pesos diarios a lo largo de los 30 días que dura el mes. El segundo presupuesto es de 1 peso el primer día, 2 el segundo, 4 el tercero y así hasta llegar a fin de mes, duplicando el pago cada día. ¿Cuál de los dos presupuestos hay que elegir? El primero exige un pago de 3 millones de pesos. El segundo parece irrisorio, pero termina siendo 357 veces más caro, exigiendo en todo caso un desembolso de 1.073.741.823 pesos. Es decir, que si los 3 millones estuvieran representados por este caramelo, la otra alternativa de los más de 1.073 millones representarían estos 357 caramelos. Entonces uno tiene asociado las palabras crecimiento exponencial con algo que crece vertiginosamente, que crece muy rápidamente, que crece en forma gigantesca. Y está bien que uno tenga eso en la cabeza. Sin embargo, no todo crecimiento veloz es exponencial. Fíjense. El crecimiento exponencial no tiene que ver con que estemos manejando números grandes, sino con cómo va creciendo una magnitud a lo largo del tiempo. Lo importante es que a intervalos iguales de tiempo, siempre crece no en una cantidad fija, sino en un porcentaje fijo, es decir, multiplicado por un factor constante. En el ejemplo del consultor, cada día cobraba el doble que el día anterior, es decir, el factor es 2. Entonces, el crecimiento exponencial lo que hace es que uno empieza con un término y el siguiente lo obtiene multiplicando por un número, y el siguiente lo multiplica por el mismo número, y después por el mismo número, es decir, 1, 2,
2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Uno podría hacer esto también multiplicando por 3, 1, después por 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, en fin, con un 2, con un 3, con un 4,5, con cualquier número. Eso es un crecimiento exponencial. Pero también puede darse el caso de que a cada paso se reduzca a la mitad. Y en este caso vamos a hablar de decrecimiento exponencial. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el carbono 14, una sustancia presente en todo ser vivo y que se reduce a la mitad cada 5.730 años una vez que este ser se muere. Si encuentran un fósil que tiene la mitad de carbono 14 de lo que se esperaría si estuviera vivo, saben que esa criatura murió hace 5.730 años. En cambio, si el fósil tiene la cuarta parte, saben que murió hace 11.460. Y si el fósil tiene una octava parte de ese carbono 14 que debería tener, saben que murió hace 17.190 años. Ahora la pregunta que uno se podría hacer es la siguiente. ¿Será el crecimiento exponencial el más rápido de todos los posibles crecimientos? Es decir, si uno tuviera que hacer crecer una sucesión, que empieza un número, después otro, después otro, después otro, ¿el crecimiento exponencial es de todos los posibles crecimientos el más rápido? ¿O hay algunos que crecen todavía más velozmente? Esa es una pregunta para pensar, eso es una pregunta para discutir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a contar este chiste para ver a la gente que le gusta. Carlitos, si en un bolsillo del saco tuvieras 20 pesos y en el otro 70 pesos, entonces tendrías, dice, un saco que no es mío. Lo fascinante de la matemática es que nos permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo ganar este juego que se llama 4 en línea. Juan Carlos Pedraza se dedica a enseñar a los que recién ingresan a la facultad. ¿Cómo lo hace? ¿Cuán difícil es esa tarea de formar un profesional? ¿Vos cómo te afectó la matemática? A mí maravillosamente. Contame. Esa es una respuesta bárbara. Decime cómo. Pues mira, yo casi de casualidad, ¿no? Porque yo viví toda mi infancia en Liniers. Iba a una escuela parroquial, que era perito mercantil. Todo el entorno era que yo tenía que ser contador público. Viste, la escuela en la matemática te estigmatiza. En general, dado que como se enseña, en general la adquisición de ciertas propiedades, de ciertas reglas de juego precisas, cuando uno tiene dificultades, en general genera traumas a futuro. Pero esas mismas dificultades hacen que aquel que las aprende tiene un cierto privilegio, un raro privilegio, porque por un lado parece ser que es una persona con ciertos dotes que es falso, ¿no? Pero así es, y por otro lado un bicho raro. Yo era bueno para las matemáticas, de la escuela, pero mi sorpresa fue cuando decidí, tuve la suerte de que tenía 2 hermanos mayores que habían pasado por la Facultad de Ciencias, con lo cual mi entrada a la Facultad de Ciencias Exactas fue más o menos natural. Es bueno para las matemáticas, ahí fui. ¿Cuántos alumnos hay en el CBC? Y entran nuevos, 60.000, el CBC tiene en el orden de 80, 90.000 alumnos por año, entre gente que recursa y alumnos nuevos. Ya han pasado más de 1 millón de estudiantes de su creación. ¿Han pasado más de 1 millón? Sí, sí, es largo, ¿no? 1.100.000, 1.200.000. Siempre hay una suerte de fascinación para aquel que está mirando la matemática en alguna parte. Yo siempre le digo a los alumnos, cuando se presentan las dudas, yo seré bueno para esto, qué sé yo, y hay una parte que tiene que ver con el placer, digamos, que es algo que siempre se lo disocia del aprendizaje. A ver, eso es muy importante. A ver, contámelo. ¿Cómo podemos avanzar? Yo diría, a ver, porque cuando uno tiene facilidades, resuelve un ejercicio, el más pedestre o el más abstracto que no se le ocurra, hay un momento que cuando uno
llega al resultado final y en la primaria o en la secundaria le pone el recuadro, incluso con otro color, eso genera placer. Y uno lo ve en un chico de 8 años o lo ve en una persona grande cuando haces un desafío, que hasta para ahí se da cuenta que tiene que ver con la matemática, y le sale. De golpe hay un momento, hay una discontinuidad, para hablar matemáticamente, entre el no entender y entender. De golpe uno entiende, por ahí, usando las mismas palabras que usaba cuando no entendía. De golpe, ese A genera un placer que cuando uno lo experimenta no lo quiere perder más, quiere seguir. Ahora, lo que pasa es que también la sociedad te prepara para que esos sean los momentos de placer, que es aquel que llega a la solución. Y yo creo que también hay un placer muy particular en el desarrollo y en la búsqueda del camino. Si uno pudiera correr, digamos, de ese lugar tan privilegiado, el llegar a un lugar, cuando en realidad el placer está en el recorrido. Efectivamente. Entonces los momentos de A serían mucho mayores, porque uno está todo el tiempo recorriendo. Es que siempre hay un momento de A, porque hay la resolución de problemas lo que genera es casi una escuela de valores. Porque uno le da valor al esfuerzo, digamos, a los pequeños avances, a los retrocesos para después llegar. Y eso, digamos, no solo es aplicable a la matemática, digamos. Yo siempre le estoy agradecido a la profesión, porque yo me pude desenvolver gracias a mi profesión, porque en general usaba los mismos, siempre en la vida se te presenta un problema. Y más o menos uno usa los mismos caminos para atacar el problema. Entonces, cada pequeño avance, cada pequeño logro, uno lo disfruta como el todo a veces, porque a veces es lo único que va a conseguir, uno sabe que hasta ahí llegó uno y que el siguiente paso lo va a dar otro, porque o uno no está en condiciones, o porque hay otro que va más rápido que uno, o porque hasta ahí este es el momento de uno. ¿Y hay valoración dentro del ciclo básico de que eso es esencial? Es un año en la vida de un estudiante y cargar tanta fuerza, tanta responsabilidad en eso sería demasiado presuntuoso. Bueno, gracias. En la siguiente te doy mate. En la siguiente me das mate. Adiós, voy a poner acá esto. Sí. La vida en el infinito. ¿Cómo es la vida en el infinito? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué hay tantas cosas desafiantes? ¿Por qué la intuición pareciera como que lo que uno hace y piensa habitualmente cuando uno va al infinito ya cambian las cosas? Hoy quiero plantear algo que tiene que ver como si en el mundo pudiera haber, por ejemplo, infinitas bolitas y uno las quisiera poner dentro de una bolsa. Lo quiero desafiar. Y yo le voy a decir cómo es el desafío. Vamos a suponer que uno tuviera infinitas bolitas. Yo sé que infinitas bolitas no existen, yo también sé que en realidad no habría material para construirlas, pero le estoy pidiendo a usted que sea generoso y que me conceda esta licencia, una suerte de licencia poética. Hagamos de cuenta que esta fantasía es posible. Pero acompáñeme al mundo del infinito para ver si esto que le quiero proponer es un desafío que podemos saltear y, atentando contra la intuición, sortear este tipo de obstáculo que parece enfrente de nosotros. Supongamos entonces que uno tiene infinitas bolitas y que uno las numera las bolitas. La bolita número 1, 2, 3, 4, 5, 6... Es decir, uno lo que tiene es una cantidad infinita de bolitas y las ha puesto todas en hilera. Y además tengo una bolsa. Una bolsa donde voy a empezar con un procedimiento que ahora voy a explicar, voy a agarrar algunas de las bolitas y las voy a ir empezando a poner en la bolsa. Y después voy a sacar algunas. Ahora le digo cómo. Así. Cuando van a ser las 12 de la noche, yo tengo un amigo con un cronómetro y le digo, haceme un favor. Cuando falte 1 minuto para las 12 de la noche, avísame. Y en los primeros 30 segundos, o sea, en la mitad del tiempo que falta para medianoche, yo lo que tengo que hacer es agarrar las 10 primeras bolitas, las numeradas del 1 al 10, y meterlas dentro de la bolsa. Tengo que hacer las cosas rápido. Saco las primeras 10 bolitas, las meto dentro de la bolsa, y en esos 30 segundos agarro la número 1 y la saco. En realidad las que van a quedar después de los 30 segundos son las de la número 2, 3, 4, así, hasta la 10. Pero la 1 se quedó afuera.
¿Está claro? Entonces, en los primeros 30 segundos, lo que hago es sacar de las bolitas que tenía acá, meterlas dentro de la bolsa y sacar la número 1. Inmediatamente después, en la mitad del tiempo que queda, o sea, ahora faltan 30 segundos para que sean las 12 de la noche, en la mitad de ese tiempo, o sea, en 15 segundos, en el segundo paso, agarro las bolitas que van desde la 11 hasta la 20, la 11, 12, 13, 14, etcétera, y las pongo en la bolsa. E inmediatamente lo que hago en esos 15 segundos que tengo es sacar la bolita número 2. En resumen, cuando faltan 15 segundos para que sean las 12 de la noche, en la bolsa quedaron afuera ahora la 1 y la 2, pero adentro quedaron de la 3 hasta la 20. Y ahora en los 15 segundos que quedan, no. Pero en la mitad del tiempo, o sea, en el tercer paso, volviendo a dividir por 2 el tiempo que falta, agarro las bolitas que van desde la 21 hasta la 30 y las pongo dentro de la bolsa y saco la bolita número 3. E inmediatamente después, en la mitad del tiempo que queda, que van a ser 3 segundos y fracción, agarro desde la bolita 31 hasta la 40 y las pongo adentro y saco la bolita número 4. Es decir, en el cuarto paso saco la 4. Y así voy haciendo de manera tal que en la mitad del tiempo que me queda, voy tomando bolitas de a 10 ordenadamente, las meto dentro de la bolsa. Tengo que trabajar muy apurado, eso es cierto, porque ahora lo hago cómodo, agarro 10, saco la 1, meto la siguiente 10, saco la 2, pongo la siguiente 10, saco la 3, la siguiente 10, saco la 4, la siguiente 10, saco la 5, y así sucesivamente. En cada paso, por ejemplo, en el paso 30, meteré las bolitas correspondientes, pero voy a sacar la bolita número 30. La pregunta es, cuando llega el reloj a las 12 de la noche, ¿cuántas bolitas quedaron dentro de la bolsa? ¿Cuántas bolitas quedaron dentro de la bolsa si yo apliqué este procedimiento y cada vez en el tiempo que falta, en la mitad del tiempo que falta para cumplirse las 12 de la noche, seguía con el procedimiento de meter de a 10 y sacar en el paso 40 la bolita número 40, en el paso 73 la bolita número 73? La respuesta, que atenta contra la intuición, porque uno dice, quedaron infinitas bolitas adentro de la bolsa. Y sin embargo yo le preguntaría, si usted dice o está pensando quedaron infinitas bolitas, ¿realmente quedaron infinitas bolitas? Por ejemplo, ¿qué bolita? La número 1 no quedó, porque ya sabe que la sacamos en el primer paso. La 2 tampoco, la 3 tampoco. Y usted me va a decir, bueno, pero quedó la número 145. Y yo le voy a decir, no, la 145 tampoco quedó adentro, porque yo la saqué en el paso 145. Bueno, pero entonces era 2500. Pero la 2500 la saqué en el paso 2500. Es decir, por más que uno no lo pueda creer, cuando son las 12 de la noche, adentro de la bolsa no hay ninguna bolita. La bolsa está vacía. Yo tengo 10 monedas y las agrupo de manera tal de formar un triángulo con el vértice hacia arriba. ¿Cómo se puede hacer para dar vuelta al triángulo moviendo nada más que 3 monedas? Lo desafío a pensar eso. La tarea de un oftalmólogo requiere precisión. A través de cálculos y geometría, la matemática le ofrece elementos para resolver su tarea. Para fabricar casi todo tipo de lentes siempre se parte de los datos de la refracción que aporta el oftalmólogo, que corresponden a la graduación o poder de la lente, y después a esos datos el contactólogo le aporta también mediciones que hace sobre la córnea. Estas mediciones son muy importantes para calcular la curva de base de la lente, o sea, la cara interna, ya que la misma se hace en función de las medidas de esta, ya que tiene el ajuste entre la curva de base de la lente y la córnea tiene que ser lo suficientemente preciso como para que no provoque lesiones sobre la córnea o para que además tenga un correcto funcionamiento. En principio se trabaja con los datos aportados por el oftalmólogo y el contactólogo. Con los datos que nos aportan ambos, ingresamos al programa de cálculo que tenemos para cada diseño y ese programa a su vez nos brinda a nosotros todos los parámetros que vamos a necesitar para la fabricación. Normalmente los factores que intervienen en el
cálculo de graduación son el radio de la cara interna en la zona óptica, radio de cara externa, el índice de refracción del material y el espesor de la lente. Los espesores que se manejan son desde 6 centésimas de milímetro hasta 30 centésimas de milímetro. Varían dentro de ese rango y casi siempre tienen que ver también con el diseño y la graduación. Los diámetros, en el caso de las lentes gas permeables, varían de 6 a 11 milímetros y en el caso de las lentes blandas, una vez hidratadas, varían entre 13 y 15 milímetros en la mayoría de los casos. En el diseño, además de contemplarse la zona óptica, que es la zona de visión, también en función de las necesidades de funcionamiento de la lente, también se hace cálculos geométricos que corresponden al diseño de la cara externa. Hay varios tipos que se utilizan para estabilizar las lentes en una determinada posición. Hay unos métodos que son denominados de estabilización dinámica, otros de estabilización prismática, y lo que se utiliza es una geometría tal que la lente tiene el centro de gravedad por debajo del centro geométrico. Esto hace que por efecto de la gravedad se alineen estos dos centros y la lente se mantenga en una determinada posición geométrica. Una vez que se tiene el diseño, la lente se dibuja, para eso se utilizan nociones sobre geometría. Y después, para calcular los parámetros que se necesitan para la fabricación, se utiliza mucho el teorema de Pitágoras, el teorema del seno y las funciones trigonométricas básicas. Habíamos quedado en que teníamos estas 10 monedas que formaban un triángulo y este triángulo miraba para arriba. ¿Cómo se puede hacer para lograr cambiarla de manera tal que el vértice ahora mire para abajo moviendo solamente 3 monedas? Si uno mueve las que están en los vértices de abajo para arriba y la de la punta para abajo, ahora ya sí obtiene un triángulo como quería, que mira hacia abajo. Quiero mostrarles algo que tiene que ver con lo que se llama la banda de Moebius. Síganme, de este lado hay algo rojo. Yo voy a empezar a girarlo. Y ahora de este lado quedó amarillo. Doy la vuelta nuevamente y ahora queda rojo. Y si doy vuelta nuevamente, ahora queda amarillo. Es decir, lo notable que tiene esto, que es tan sencillo, es que aparece al dar vuelta, por un lado la parte roja y por otro lado la parte amarilla. ¿Y cómo puede ser eso? En el año 1858, a un señor que se llamaba Moebius, a un científico francés, se le ocurrió una idea tan sencilla como la siguiente. Si uno tiene una banda de este tipo, lo que uno debería hacer si uno quiere atarse como si fuera un cinturón, lo que uno hace es hacerlo así. Sin embargo, lo que hizo Moebius fue, en lugar de hacer así, lo dio vuelta. Nada menos que con un sencillo movimiento de este tipo, lo pegó y quedó una cosa tan maravillosa como esta y antiintuitiva. Es decir, que lo que hizo es que, fíjense lo que pasa ahora. Yo voy a empezar recorriendo con mi dedo. Empiezo por acá donde está la línea punteada. Sigo, vengo a este lado en donde ahora está, la línea punteada se terminó y queda la parte lisa. Doy toda la vuelta y cuando llego, otra vez, en un momento determinado, aparezco otra vez en la parte punteada. Es decir, que lo extraordinario es que se logró que en lugar de tener una superficie que tiene dos caras, como si uno agarra una hoja y tiene esta cara y esta cara, la de adentro y la de afuera, o la de afuera y la de adentro es lo mismo, haciendo nada más que esa inversión de 180 grados, uno lo que logra es tener ahora una superficie con una sola cara. Eso es extraordinario. Yo los invito de todas maneras para que ustedes hagan lo siguiente. Tomen una banda de Moebius, que es muy fácil de hacer, y córtenla por la mitad. Y al cortarla por la mitad se empiezan a obtener cosas extrañas. En particular, se obtiene esto. Ahora, más allá de la curiosidad de saber qué es lo que se tiene y qué no, quiero hablar de un par de aplicaciones muy sencillas y muy rápidas para terminar el programa. La primera es la siguiente. En un momento determinado se decidió utilizar bandas de Moebius en las cintas transportadoras de los aeropuertos.
¿Por qué? Porque en lugar de que se desgaste un solo lado, al hacer esa inversión de 180 grados, ahora se desgastan supuestamente las dos caras, que ahora, como ustedes saben, es una sola, y al mismo tiempo uno tiene el doble para que se desgaste, de manera tal que tiene un aprovechamiento mejor en los aeropuertos. Y por el otro lado están las cintas magnetofónicas, porque cuando uno tiene que grabar, por ejemplo, un cassette, un tape, en un grabador de audio, por ejemplo, entonces en lugar de que la cinta corra así todo el tiempo, lo que uno hace es en el extremo haberlas pegado de forma distinta. De esa manera tiene el doble de duración. Estas son nada más que 2 de las aplicaciones, hay muchas más. Este es un programa de matemática. La matemática enseña a pensar, educa, permite que uno tome decisiones más racionales. Pero además, la matemática es creativa. Uno aprende matemática haciendo matemática. Y aunque esto no parezca, esto forma parte del quehacer cotidiano de aquellos que todos los días hacen matemática. Gracias, nos reencontramos en cualquier momento.